¿Qué tal? Ellos, los alumnos se están reincorporando, tuvieron una semanita, ellos su feria universitaria fue muy breve. Les cuesta un poquito. Estaba leyendo también que algunos se van a incorporar recién a las 7 porque tienen Sí, otras actividades. van llegando de a poco, creo que. No hay Y problema. justo también el sábado en realidad ni siquiera tuvieron tan libre porque el sábado fue la evaluación final del módulo anterior, entonces Entonces, no tuvieron tampoco muy micro, micro, micro vacaciones micro vacaciones, así es. para tomar un poco de pila y agarrar metodología. Así es, pero están, siempre son muy participativos. Eso es Suelen, importante. suelen estar numerosos y eso, y suelen participar bastante, pero yo voy a hacer los honores de la casa en representación de la profe Fátima, que justo tiene un compromiso el día de hoy. En el mismo, en realidad me dijo a las 5 pero la hora paraguaya no creo que seguro está todavía ahí. Es un lanzamiento de un libro, me comentó. Entonces, en honor a los que estuvieron ya puntuales, ¿verdad? De parte de la dirección, yo quiero hacer una breve presentación, ¿verdad? Eh, Dar la bienvenida a la profe también de paso, ¿verdad? Y luego ya le dejo en su horario, ¿verdad? Eh, entonces, más que nada, buenas tardes para todos, ¿verdad? Buenas tardes, profe. Y de parte de la dirección de posgrado, nosotros tenemos el agrado de dar la bienvenida a la magíster ingeniera Jimena Galeano, quien estará desarrollando el módulo de metodología de la investigación. Eh, la profesora es egresada de la Universidad de Pilar, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y posee una trayectoria destacada ya en el ámbito académico y profesional. Eh, para los que vayan entrando al aula, ¿verdad? En su sección ya también hay una pequeña presentación, pero yo quiero solamente leer, ¿verdad? Un poquito de su formación, ¿verdad? Ella tiene un posgrado en Pedagogía y Didáctica Superior, maestría en Metodología de la Investigación, una maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Universitaria, una especialización en Docencia Universitaria, especialización en Conservación del Suelo, diplomado en Gestión Acuícola, diplomado en Redacción y Publicación de Artículos Científicos y diplomado en Gestión Universitaria. Además de su sólida formación académica, también ella cuenta con una amplia experiencia en la docencia universitaria, también en la investigación, en la extensión y por supuesto en el desarrollo profesional de su área. Y para nosotros es un honor contar con su presencia y le agradecemos este acompañamiento, ¿verdad? En este ámbito académico, en este espacio formativo y le damos la más cordial bienvenida. Les deseamos a todos ustedes, ¿verdad? Una exitosa jornada de trabajo y el módulo, ¿verdad? Que van a estar desarrollando. Así es. Entonces, muchas Mm. gracias, profe, y les cedo la palabra. Nosotros estamos siempre acá, ¿verdad? Por cualquier eventualidad que Por yo me cualquier pierda. eventualidad Sí. y Porque la- esa amplia trayectoria también tiene que ver con que tengo mucha edad también, ¿viste? Entonces, no, a veces la y tecnología hay que nos fuerza. hay que reconocer también, profe. No, no, viene sola la experiencia. No, no viene sola, Eso me ¿viste? dijeron, a veces yo digo, me siento un poco vieja, pero bueno, quiere decir que tienes experiencia, algo estás aprendiendo. Exactamente. Y a veces Vamos con la a, tecnología nos perdemos, ¿viste? Entonces, claro, pero es que yo creo que la tecnología en año no es poco lo que cambia de un año para el otro. Así es. exactamente. Entonces, bien, le dejo, profe, a su labor. Muchas Bueno, gracias. Sea muchas gracias a bienvenida ustedes también. y éxitos para todos. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. ¿Están por ahí? Porque no les Muy buenas veo. tardes, profesora. Es un gusto iniciar este nuevo módulo con usted. Muy bien, vamos a poder.
trabajar un poquito, escribir un poquito. Espero que no se aburran mucho en esta primera clase. Quiero compartir con ustedes cómo vamos a ir trabajando, cuál va a ser la dinámica, de qué se trata el módulo, como para que ya tengamos más o menos, como le digo yo, bien puesto el pie sobre la tierra para poner en primera y a fondo, porque tenemos 5 semanitas en las cuales va a haber mucho trabajo que ustedes van a tener que hacer durante la semana para poder llegar a la meta final, que es el trabajo final integrador, que se trata de una monografía. Voy a compartir mi pantalla un ratito. Quiero saber si se ve mi pantalla. Sí, profe, se ve bien. Oh, ok. Sí, profe. Bueno. Para los que no están todavía, porque veo que están entre 22 por ahí, son 44. Primero, ¿ustedes trabajan en forma de grupo? ¿Ya tienen su grupo consolidado? ¿De cuántos más o menos son? ¿Trabajan de manera independiente? Como yo, Sí, para que yo más o profe. menos tenga una Ya idea cómo desde el primer organizar. módulo que venimos trabajando en grupo. ¿En grupo de cuántos? 5, 6 más o menos en cada grupo. Mm, Ya, 5 o 6. ¿Hay gente que trabaja de manera individual también? ¿O todos trabajan en Grupo forma de grupal? tres, grupo de tres también hay, profe. Grupo de 3 también. Hasta ese número me está gustando. Porque ese medio que de 6 para hacer una monografía es mucho. Van a tener ese grupo de 6, me parece que van a tener que dividirse en dos. Porque 6 personas para escribir. Yo en realidad, si es por mí personalmente, hacía que el trabajo sea de manera individual, pero es muy corto el tiempo y ustedes son bastantes. El problema va a ser la defensa, no el hacer en realidad el trabajo, porque son 44. Bueno, entonces mañana después de terminar la clase, voy a estar un poco analizando también ese tema y mañana vamos a debatir un poquito más a profundidad cómo vamos a manejarnos con respecto a este punto. Bueno, entonces... Nosotros vamos a tener 5 semanas de clase, son 9 sesiones, vamos a tener una carga de horas, 30 horas teóricas, 20 horas prácticas. Ya conocen ustedes nuestros horarios y la forma de la modalidad presenciales y virtuales, así como se están desarrollando con los módulos anteriores. Estas son las fechas, también está en la plataforma el calendario, no obstante también le estoy subiendo este material, también ya está, creo que a partir de las 8 de la noche ya está habilitado también en la plataforma, ya les subí yo esta tarde para que más o menos tengan la idea de cómo vamos a ir desarrollando y las últimas clases son presenciales, que es el día que ustedes van a defender el trabajo que vamos a elaborar en el transcurso de estas 5 semanas. Otra cosa también que quiero que tengan en cuenta, que si tienen en la semana, por ejemplo, algún tipo de duda cuando vayan avanzando, me pueden escribir tranquilamente a mi teléfono. A veces yo estoy por el campo, tengo algún otro tipo de actividad y puedo tardar en responderle, pero en la brevedad posible, cuando yo pueda, voy a evacuar la duda con respecto al problema que están teniendo ustedes en la redacción de su trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar trabajando? Vamos a estar trabajando así. Durante también los trabajos que vamos a estar desarrollando, vamos a tener pausas donde ustedes van a hacer trabajos áulicos con sus grupos y vamos a hacer también breves presentaciones de eso dentro del trabajo. Así que va a ser un espacio de pausa cuya duración será ajustada, es decir, que van a ver, pese que yo les voy a dar 40 minutos, 1 hora para que ustedes desarrollen y después hacer las presentaciones correspondientes dentro de este espacio de desarrollo de clase. ¿Cómo les voy a evaluar? Les voy a evaluar de manera progresiva. Cada tarea va a tener un puntaje. Hay al igual que los foros, ya hay un foro y ya hay una tarea también que también va a estar habilitada dentro de un rato, que se entrega también el día domingo. Tienen tiempo para entregar esa tarea número 1 hasta el día domingo a las 23:59. Ya les estoy adelantando ese punto.
La secuencia estructurada, es decir, las tareas van a ir avanzando por etapas porque la idea es terminar con el trabajo final, que es la monografía. ¿Y cuál va a ser el resultado final? La defensa de esa monografía. Entonces, la nota de ustedes va a ser la sumatoria de todos estos trabajos que van a hacer de forma individual, de forma grupal y el trabajo final. Porque hay algunas cosas que les voy a preguntar de manera individual. Bueno, entonces, ¿cómo está estructurado? Está estructurado la unidad uno, que vamos a hablar sobre la monografía, la definición de la monografía, los tipos de monografía que hay, porque no hay un solo tipo de monografía, hay diferentes tipos de las cuales ustedes van a ver cuál se ajusta más al tiempo o a la forma que ustedes, a los datos que ustedes tienen. Porque hay gente que, por ejemplo, tiene su trabajo de grado. Y de ese su trabajo de grado, por ejemplo, si es del área ambiental, puede realizar una monografía. Entonces, utiliza ese trabajo de investigación, entonces hace una monografía de investigación. ¿Entienden? Por eso yo no les puedo decir, no, vamos a hacer una monografía de una sola, de un solo tipo de monografía, sino que de acuerdo a lo que ustedes tengan acceso. Puede ser de investigación, que vamos a ver más adelante, puede ser análisis o crítica, puede ser una propuesta técnica, puede ser un estudio de caso o una monografía de compilación. Eso va a estar en decisión de ustedes como grupo. ¿No? Los que van a trabajar en grupo y los que van a trabajar de forma individual van a definir de manera individual qué tipo de monografía van a presentar como informe final de este módulo. Porque al ser una especialización acá no se presenta tesis. Si era una maestría van a presentar tesis, van a presentar anteproyectos. Más adelante que vamos a seguir viendo el proceso de investigación paso a paso. Van a aprender cómo hacer, cómo vamos a seleccionar el tema, qué vamos a hacer, la búsqueda del material, la lectura y evaluación de la información. Así que, ¿qué tipos de información tenemos que tener en cuenta? ¿Qué podemos usar? ¿Qué no podemos usar con respecto a la redacción científica de esa monografía? ¿Y cómo vamos a saber en esa vasta información que podemos encontrar en la red, qué es en realidad lo que tenemos que elegir para que nuestro trabajo sea, digámosle, bien sólido? Porque a veces nosotros encontramos un montón de información y decimos mucho, hablamos mucho y al fin y al cabo no decimos nada. Y a veces concreto, pero en verdad se entiende o es muy sustentable en nuestra investigación. Entonces, el esbozo también. Todo esto que estoy hablando es lo que tenemos que hacer antes de redactar. Todos estos pasos se hacen antes de redactar. Tenemos que tener todo esto bien claro antes de ponernos a escribir. Entonces, la realización del trabajo, así que cómo lo escribo, en qué tiempos verbales escribo, qué tengo que poner en la introducción, cómo escribo el desarrollo, dependiendo de qué tipo de monografía es, qué voy a poner en el desarrollo, qué va en la conclusión, cuántas páginas tiene que tener, qué normativas voy a usar. Todo eso es en cómo realizo el trabajo. Redacción definitiva y presentación. ¿Estará bien escrito? ¿No estará bien escrito? Eso vamos a ver. Ahí también en la plataforma ya les subí las normas APA para los que no manejan muy bien las normas APA, entonces para que vayan viendo también ese tema. La bibliografía, ¿dónde obtengo la información? Entonces, en la unidad 3, ¿qué vamos a hacer? La etapa de elaboración. Búsqueda de material bibliográfico, lectura y evaluación de la información y el plan de trabajo. La unidad 4 es la realización del trabajo final, que sería la tapa, el índice, el resumen, la introducción, el desarrollo, que es lo que va a incluir dependiendo del tipo de monografía que van a elegir, la conclusión, la lista de referencia, el apéndice y los anexos. ¿Cuál va a ser el porcentaje o el peso de cada una de las actividades? Este es el método de evaluación que yo voy a tener en cuenta. La participación y asistencia va a tener un 10%, las actividades teóricas individuales 15%,
Los talleres prácticos de aplicación 25%, el avance del trabajo 30% y la socialización del trabajo 20%. Eso da un total de un 100%. Entonces, así yo voy a estar calificándole a ustedes en este módulo. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Porque yo nomás me veo. Hasta el Ninguna, profe. momento ninguna. Ninguna. Algo que no les cuadre, algo que quieran cambiar, algo que les parezca que no es, está todo bien, no hay problema. Avanzamos entonces, Todo bien por ahora. por ahora, ok. Entonces vamos a comenzar con los conceptos generales. La mayoría de nosotros venimos luego de carreras que ya tuvimos metodología o que ya hemos tenido trabajo de tesis. Entonces, más o menos esto es como una retroalimentación. O hemos hecho también al terminar nuestro trabajo, nuestro estudio de grado, algún otro tipo de especialización o algún otro tipo de estudio en el cual hemos tenido metodología. Pero no obstante, entonces vamos a refrescar la memoria para no entrar directamente en lo que es el trabajo en sí. Entonces, ¿qué es la metodología de la investigación? ¿Por qué tanto se habla de la metodología? ¿Por qué hay que tener en cuenta la metodología? Algunos luego no quieren ni escuchar metodología, escuchar metodología y quieren salir corriendo. Muchas veces esta materia suele ser el colador en trabajo de grado, hasta en maestrías también. Hay mucha gente que termina toda la malla curricular y no se recibe justamente por el tema de metodología. Entonces, ¿qué es metodología? Metodología es un conjunto de etapas, reglas y procedimientos, dice, etapas, porque es una secuencia lógica, es decir, yo no puedo pasar el abecedario de la A a la Z. Yo no puedo pasar de la A la Z sin pasar por B, C, D. Tengo que pasar por todas esas letras para llegar al último, para que tenga coherencia. Entonces, la metodología es justamente un conjunto de etapas. Yo tengo que ver el problema, tengo que ver la formulación del problema, tengo que saber mis objetivos, tengo que tener una base teórica, tengo que saber cómo voy a investigar, tengo que saber mis instrumentos de recolección de los datos. Hasta si yo voy a hacer una monografía bibliográfica o de compilación, también tengo que tener mi instrumento de recolección de datos. No es porque yo simplemente voy a decir, voy a leer nomás bibliografía, porque a veces la gente dice, ah, no, compilación es leer nomás. No, uno tiene que tener un instrumento de recolección de datos donde también tiene que justificar por qué eligió ese tipo de fuentes para sustentar esa investigación que hizo. Cuando hablamos de investigación, ya sabemos que tenemos otro tipo de instrumentos de recolección de datos. Entonces, es un conjunto de etapas, reglas y procedimientos, dice, que señalan o guían los pasos a llevar a cabo en una investigación, cuyos resultados sean aceptados como válidos para la comunidad científica. La monografía no es una tesis, es cierto, es un estudio un poquito más chico que la tesis, pero igual nomás es un estudio científico que tiene que tener sus pasos, sus procesos y sus reglas para que puedan ser aprobados. Entonces, ¿qué nos asegura esto? Nos aseguramos así entonces que los procesos utilizados sean sistémicos, rigurosos y replicables. Es decir, si una persona viene y agarra tu monografía y ve, puede decir, ah, sí es cierto, esto dijo fulano y también esto dijo Mengano, y yo también tengo una duda, ahí puedo utilizar tu base teórica para poder seguir aumentando o ampliando la investigación que yo tengo, o utilizar tu monografía como una base teórica para mi estudio más profundo de tesis. ¿Por qué? Porque tiene un estudio sistémico riguroso. Entonces, no se pueden pasar los pasos cuando vamos a investigar. Bueno, ahora vamos a lo que es la idea de la investigación.
Es el punto de partida de cualquier estudio académico y se refiere a la concepción inicial sobre un tema o problema que se busca investigar. Ustedes, a esta altura de su especialización, ya estamos en metodología, ya tienen alguna idea de más o menos de qué es lo que van a hacer su trabajo en este módulo. Ya estuvieron pensando en esta semana que estuvieron libres. Todavía no, profe, al menos de mi parte. Bueno, pues tendrían que empezar ya a pensar, viste que nosotros tenemos 5 semanas. Estamos ya viendo, ustedes tienen que empezar a pensar, viendo qué ideas y tiene que ir a la parte de impacto o de gestión ambiental. Si vamos a hacer, ustedes están entre grupos, así que es más difícil otra vez cuando estamos trabajando en grupo porque tenemos que tener un consenso. Si uno está solo, se corta solo y dice, ah, bueno, voy a trabajar sobre la inmortalidad del cangrejo y bueno, nadie se opone, ¿viste? Porque uno está solo. Cuando estamos trabajando en grupo tenemos que hacer un consenso. ¿M? Un consenso es que a todos nos tiene que convencer el trabajo. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ir a defender ese trabajo. Todos tenemos que estar de acuerdo, porque la defensa no es simplemente parar y leer o presentar nomás, sino que estar convencido porque tenemos que justificar y después vienen las preguntas también en las cuales se demuestra en realidad eh, la solvencia del conocimiento en cuanto al tema que se eligió. Entonces, la idea de investigación científica no son meras ocurrencias, dice, sino que se debe estar ancladas en problemas reales. Por ejemplo, problemas, por ejemplo, de desechos sólidos en el vertedero, por dar un ejemplo, un problema real. ¿M? ¿Cómo son los manejos de los desechos en los vertederos de la ciudad donde ustedes están? Entonces, surge un problema, surge una idea de investigación. Vamos a investigar qué se hace en el vertedero con todo lo que se tira. Porque nosotros sabemos que el basurero viene y recolecta a nuestra casa y lleva hasta ahí, pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos desde que se lleva a nuestra casa hasta que se lleva ahí. ¿Y después qué? Entonces, una idea de investigación. Teóricamente relevante, empíricamente verificable. La idea debe orientarse hacia la resolución de un problema o una pregunta científica. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de estudios de compilación, no necesariamente vamos a ir a ver en el vertedero lo que está pasando, pero sí podemos analizar artículos científicos, investigaciones que se han hecho sobre ese punto que a nosotros nos genera duda, ¿m? Que se haya hecho, por ejemplo, en América Latina, que se haya hecho en Paraguay, y entonces nosotros contrastamos lo que se vio en América Latina, lo que se ve en Paraguay y sacamos una conclusión de ese tema, sin la necesidad de tener que irnos en el sitio. Eso, por ejemplo, es una compilación. Cuando ya hacemos, por ejemplo, aplicación de instrumentos de recolección de datos, como irnos al lugar, entonces ya eso es una de investigación. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, chicos, esta noche, ya les cuento, ya que ustedes van a soñar conmigo, es pensar en qué van a hacer. ¿Cuál va a ser la idea? ¿Cuál va a ser la problemática? ¿De qué se va a tratar la investigación que ustedes van a hacer? ¿Por qué? Porque mañana vamos a ir nadando un poquito más y durante toda la semana ustedes van a trabajar lo que es marco teórico. Entonces, vamos a empezar ya esta noche a empezar a analizar cuáles son las posibles problemáticas que podemos analizar en grupo sobre factores ambientales, porque hacia ese lado tenemos que irnos, hacia impacto ambiental o gestión ambiental. Entonces, sigamos. Los títulos de investigación, como ya saben, deben ser claros, concisos y precisos. Em, las normas APA son claras en este sentido. Entre 12 a 15 palabras, no necesita tener media tapa más o menos el título. ¿Por qué? Porque nosotros ya en el objetivo de investigación, nosotros vamos a delimitar espacial y temporalmente. Es decir,
En el título, por ejemplo, vamos a hacer manejos de residuos sólidos en los vertederos, por dar un ejemplo. Y en nuestro objetivo, ya en nuestra introducción, nosotros vamos a poner en la localidad de tal, en el periodo tal. Entonces ahí ya nosotros delimitamos temporal y espacial. Ya no se aplica más eso que en el título poníamos todito, que era luego la mitad de la etapa, más o menos se venía el título. Debe ser atractivo para captar la atención del lector, porque viste que uno lee así a veces ya, luego al leerlo ya te cansas. No terminaste lo de leer todo que ya te cansaste. Entonces, con estas nuevas normativas, el título es corto. El título viene a darte la idea principal, la idea central, como nos hacían sacar en la escuela, la idea central que tiene. Ya nosotros delimitamos más adelante en dónde se está realizando la investigación. Bueno, pasamos a lo que es nuestro tema. ¿Qué es una monografía? Como ya vinimos diciendo, es un trabajo sobre un tema específico. Ustedes tienen que elegir el tema en que van a hablar. Viene de la palabra mono, que significa uno, y grafos, que significa escrito. Entonces, la monografía es un escrito sobre un tema único. La monografía es un texto informativo crítico, donde se organiza datos sobre un tema después de revisar diferentes fuentes bibliográficas. Tienen que tener también en cuenta que en la monografía también tienen que estar el punto de vista de los autores. Es decir, que ustedes van a ser los autores también de esta monografía, ya sea de investigación o sea de compilación, sea crítica, sea analítica. Ustedes también tienen que marcar su postura, porque muchas veces nosotros solemos encontrar trabajos donde solamente son marco teórico, es decir, que pura bibliografía, pero no hay una postura del alumno en cuanto a lo que leyó. No hay una postura que dice estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo con lo que he leído o el aporte que se ha encontrado con respecto a esto. Tiene que haber una postura del que escribió, una postura del alumno. Y esa postura no siempre te la da también inteligencia artificial, porque hoy también mucho se utiliza y mucho se usa inteligencia artificial. Inteligencia artificial tiene que ser una herramienta para que ustedes elaboren estos trabajos. No tiene que ser que el ChatGPT o Copilot o Gemini o cualquier otra inteligencia artificial les haga todo el trabajo, sino que tiene que ser una herramienta que a ustedes les tiene que ayudar a realizar este trabajo para que ustedes ganen tiempo en realidades, porque a veces no tenemos tiempo para sentarnos a leer las bibliografías, entonces recurrimos a estas herramientas que nos facilitan la vida, pero no nos tenemos que descargar todo en ellos, porque si no sabemos preguntar, tampoco no nos dan las respuestas que necesitamos. Y les cuento que yo sí soy de esas profesoras a la antigua que me siento a leer todos los trabajos. No es que les voy a hacer pasar, no. Yo sí me voy a sentar a leer su monografía. Por eso ustedes van a defender y después van a tener tiempo de entregar su trabajo escrito. Entonces, como les dije anteriormente, para que tengan en cuenta, una monografía no es una tesina, tampoco no es una tesis, no es una ponencia ni un artículo científico en sentido amplio. Es una descripción narrativa o exposición explicativa sobre una determinada parte de una ciencia, disciplina, tecnología. Es decir, que es un estudio más chiquito, pero es un estudio. ¿M? No tiene todas las partes que tiene una tesis, ni tiene todas las partes que tiene un artículo científico. ¿M? Es un estudio un poquito más comprimido, un poquito más chiquito. Vendría a ser que podríamos llamarlo nosotros la base de. Por eso se utiliza mucho en las universidades la redacción monográfica, porque sirve para que muchos estudiantes utilicen eso a veces para la base de sus tesis. A veces uno no sabe qué va a estudiar y investigan, hacen trabajo monográfico y por ahí sale una idea y dice, ah, bueno, esto yo puedo tomar como base para realizar una investigación mayor. Entonces, de una monografía de compilación
se convierte luego en una tesis original o una tesis de investigación. Porque acuérdense también que hay tesis bibliográficas también. No todas las tesis son de campo. Entonces, la monografía es un tipo de texto académico, es decir, que circula en el ámbito educativo con el objetivo de hacer avanzar el conocimiento. Carlos Lopetre en el 84 lo caracteriza como un informe sobre un asunto limitado que se ha investigado académicamente según el método científico técnico. Es la expresión del resultado de una investigación. Se usa en la escuela media y sobre todo en la universidad. Sabino en el 96 nos dice que la monografía es una forma de investigación que se centra en un solo tema, como ya habíamos dicho, delimitado en un espacio y en un tiempo. Es decir, que ustedes van a analizar un estudio en un espacio, va a ser en tal parte, en un tiempo, va a ser en tal tiempo, 2025 en este caso. O si van a hacer un estudio un poco más amplio, si tienen mayor material, por ejemplo, si van a hacer un análisis de leyes, por dar un ejemplo, porque también creo que ya dieron de legislación, creo que comenzar con este, creo que comenzaron, ¿cierto? Que pueden hacer análisis de leyes también. Pueden hacer un estudio un poquito más vasto, pueden agarrar varios años también para poder hacer análisis. Una monografía puede durar, un análisis que puede durar 4 o 5 años, un espacio de tiempo. No que dure 4 o 5 años para hacer, pero sí que tu documentación tenga un periodo de análisis de 4 o 5 años. Puede hacer, o pueden hacer comparativas también. Análisis comparativo de leyes a nivel regional, por ejemplo, leyes ambientales que hay en Paraguay, que hay en Argentina, que hay en Brasil, que hay en Chile. Pueden hacer un análisis y cómo eso ha evolucionado, por ejemplo, en los últimos 5 años. Y eso se puede relacionar en qué? Relacionándose con el cambio climático, relacionándose con los tratados internacionales, cómo eso se ha modificado, ha evolucionado a nivel regional y que Paraguay también ha evolucionado en materia ambiental en las últimas décadas. También es un trabajo que se puede hacer monográfico, bibliográfico. Tamayo en el 2006 nos dice que la monografía es una investigación documental que consiste en la recopilación, análisis e interpretación crítica de la información. Ahí está donde yo le digo, interpretación crítica de la información, no es simplemente un copy-paste o utilizar las aplicaciones o las herramientas informáticas que tenemos hoy en día para parafrasear, sino que también tiene una interpretación crítica de parte de ustedes sobre esa información que ustedes están recabando, la relevancia sobre ese tema, sobre todo si lo van a bajar a su comunidad. Por dar un ejemplo, si ustedes van a hablar sobre residuos sólidos, voy de nuevo a lo que es residuos sólidos. Si ustedes van a bajar de nuevo a lo que es residuos sólidos y los quieren comparar a la realidad de su comunidad, eso tiene que tener sí o sí un análisis crítico de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a conocer la realidad de su comunidad. No, no va a haber mucho material publicado sobre la realidad de su comunidad. Es más, si por ejemplo hay una tesis sobre eso, por dar un ejemplo, y usted hace una investigación, pueden comparar y contrastar lo que ustedes están investigando bibliográficamente con lo que esa persona sacó como resultado de su trabajo de tesis también. Eso también se puede realizar y hacer el trabajo de monografía. Son muchas opciones las que les estoy dando. Espero que no les esté mareando y sobre todo que no les esté asustando. Sampieri nos dice que el trabajo académico que puede ser parte de una investigación más amplia, viste como les dije hace rato, cuyo propósito es presentar de manera organizada el conocimiento que se tiene sobre un asunto generalmente a través de fuentes secundarias. ¿Por qué dice generalmente a través de fuentes secundarias? Porque generalmente la mayoría de las veces se hace monografía de compilación. Entonces no nos vamos a fuentes primarias, que sería específicamente ir a recoger los datos a campo, sino que utilizamos libros, artículos científicos, gacetas, leyes. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer compilación, nuestras fuentes primarias y secundarias se dividen de manera diferente a lo que cuando utilizamos o
cuando dividimos y hacemos una tesis. Porque cuando nosotros hacemos una tesis utilizamos nuestras fuentes primarias, aquellas que hacemos a campo, y nuestras fuentes secundarias utilizamos nuestros libros y nuestros artículos científicos. ¿Cómo vamos hasta acá? Porque yo creo que ya salieron todo corriendo ya. Te escuchamos, Vamos profe. bien, profe, seguimos todavía. Yo sé que ustedes me Atentos. están escuchando. Lo que quiero saber es si nos salieron corriendo todavía. Eso es lo que yo quiero saber. No, Todavía profe, no, estamos profe. todavía. No, profe, todavía. Eso no es lo Muy que yo quiero saber, interesante. porque están en un silencio, así que yo nomás estoy hablando para mí misma. Remember la época de tesis. No vayan a tener miedo de cortarme, no vayan a tener miedo de decirme, profesora, si hablo muy rápido, no vayan a tener miedo de decirme, no estoy entendiendo algo. Córtenme, yo no les veo, yo. Así que no tengan problema en hacer esas cosas, porque si no se vuelve medio monótono que yo nomás esté hablando. Así que quiero que sea un poquito más fluido. ¿Quiénes de ustedes, algunos de ustedes allá hizo alguna publicación? De artículo científico, profe. Sí. Yo tengo mi primera publicación con la revista YTPK. Bueno, entonces ya tenés experiencia en redacción. Eso es bueno. Sí, Ya tenés experiencia. justamente luego de terminar, o sea, de defender mi tesis de licenciatura en ciencias ambientales, Ujú. justamente mi idea desde hace como un buen tiempo atrás de formarme como investigador y allá voy. Se aguanta el Sí. proceso todavía, profe, pero ya tengo mi primer artículo de unos No cuantos que vayas a tenía pendientes. desistir, no vayas a desistir, no vayas a desistir, es lo único que te voy a decir, no vayas a desistir. Y bueno, y es más o menos lo mismo que hiciste, nada más que tiene diferente forma, es más, digámosle que, viste que vos ahí pones materiales y métodos, y en este caso, nada más que tus materiales y métodos van ya dentro de introducción porque es un poco más chica. No obstante, ustedes tienen que entender una cosa. ¿Ustedes cuántas páginas piensan que tiene una monografía? Un aproximado de 15, Un mínimo creo de yo 15, que. un Pero mínimo. es en lo que respecta a la monografía, se evitan esos títulos en el artículo científico, por ejemplo, materiales y métodos o metodología, dependiendo de la De la directriz de la revista. revista, lleva es como una especie de análisis y discusión de resultados y luego la conclusión, dependiendo nuevamente de la directriz de cada revista. Sí, en cuanto a lo que es artículo científico, como siempre le digo a mis alumnos, varía muchísimo de la plantilla de la revista, muchísimo. Siempre tienen que ver, lo primero que tienen que hacer al entrar a una revista es ver dos cosas. Primer punto, si es gratuita o tenés que pagar, porque si bajas la plantilla, haces todo el trabajo, después te das cuenta que tenés que pagar y no tenés para pagar, hiciste el trabajo en vano. Entonces, lo primero que tenés que hacer es entrar a ver si es una revista gratuita o no es una revista gratuita. Primer punto. Segundo punto, si están indexadas o no. Porque publicar en revistas que no tienen indexación es como tirar tu artículo a la basura, sinceramente, porque al no estar indexada no tenés visibilidad. Ustedes lo primero que tienen que ver es la indexación, porque lo que nosotros pretendemos como investigadores es siempre que se nos visibilice. Porque vos cuando vas a concursar más adelante te van a pedir tu índice H y tu índice H se saca en Google Académico de acuerdo a tu visibilización, que quiere decir cuántas veces otra persona después citó tu artículo. Y en eso es lo que vos ganas puntos, pues. Entonces, y tercero es la plantilla. Entonces, la plantilla te va a ir diciendo cómo vas a ir estructurando toda esa cantidad de información que tenés. Y bueno, y una monografía se hace así también. Vas a tener un montón de información y esa información vos vas a tener que bajar en tu apartado introducción, tu apartado desarrollo y tu apartado conclusión. Todo lo demás es portada, resumen, índice y bibliografía, pero los tres grandes ahí son la introducción, el desarrollo y la conclusión.
Y tu desarrollo, la parte de desarrollo es la que va a variar de acuerdo a qué tipo de monografía vos vas a utilizar. Lo mismo que cuando haces un artículo científico. La parte de discusión y resultado es la que varía de acuerdo a si es un artículo original o un artículo de revisión o de review, como le llaman. Entonces, esa parte varía de acuerdo a lo que el investigador hizo. Un artículo de revisión vendría a ser como una monografía, pero más grande. Una monografía, en realidad, una monografía a nivel universitario tendría que tener entre 20 y 40, pero yo voy a ser buenita y les voy a poner un mínimo de 15 o un máximo de 20 para que no salgan corriendo todo rápido de mí. Pero como van a trabajar en grupo, les va a ser fácil porque, viste, se van a poder dividir el trabajo. Después lo van a tener que unir. Y ahí otra vez va a estar el PAA, porque van a tener que trabajar juntos. Por eso les va a convenir trabajar en Drive. Entonces van cargando en el Drive y en su tiempo, porque todos trabajamos y todos tenemos actividades, a veces es muy difícil coincidir para sentarnos a escribir, porque escribir pues no es como un horario laboral, que vos te vas a las 7 y salís a las 3 de la tarde y ya está. A veces se te ocurre escribir a las 10 de la noche, ¿viste? Entonces les conviene, eh, consejo mío, es crear un Drive y en el Drive van escribiendo ustedes, cada uno va escribiendo la parte que les toca o que cómo se dividen ustedes y se va armando para después ir puliendo nomás después de la presentación. Por eso ustedes van a presentar primero el trabajo conmigo, si hay algo que pulir, yo les voy a decir, van a pulir ese trabajo y después recién ustedes van a subir en la plataforma su trabajo final ya con las correcciones hechas. Les conviene trabajar así. Entonces va entre 15 a 20 páginas en realidad lleva, sin contar esas 15 y 20 páginas de la introducción hasta la conclusión, sin contar la parte que está arriba y sin contar los apéndices. Ni la bibliografía ni el apéndice, que la parte contenido tiene que estar entre 15 a 20 páginas. Y escribir 15 20 páginas no es fácil tampoco. No se hace rápido y se tiene que ver bastantes fuentes. Ustedes tienen que ver entre 15 a 20 fuentes también, como para poder escribir y sustentar ese artículo que ustedes, esa monografía que ustedes están por elaborar. Entonces, eso también tienen que tener en cuenta. No vayan a que soñar mal conmigo esta noche. Mi oreja ya está todo roja, ya y yo no les estoy mirando. Bueno, entonces, vamos a hablar tipos de monografía como estuvimos hablando más profundamente. Entonces, estuvimos hablando hace rato de los tipos de monografía de investigación. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de monografía? Consiste en la aplicación del método científico, 100%, como si estuvieran haciendo una tesis. ¿M? Para abordar un problema o pregunta concreta. Implica una estructura metodológica definida, revisión teórica, recopilación y análisis de datos, sean estos cualitativos, cuantitativos. Esto es como una mini tesis. Sería como lo que se llama tesina, más o menos así. ¿M? Un poquito más cortito, pero llega toda la estructura de una tesina de grado que nosotros le llamamos, pero un poquitito, no tiene todos esos capítulos que tiene la tesina, pero sí lleva toda esa rigurosidad. Tiene que llevar hipótesis, tiene que llevar objetivo general, específico, problema, sistematización del problema. Todo eso lleva una monografía de investigación. Todo eso nosotros tenemos que hacer, tenemos que comprobar y tenemos que expresar. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de monografía? ¿Mm? Propone una hipótesis o problema de investigación. Utiliza fuentes primarias y secundarias. Incluye una metodología clara y se orienta a generar conocimiento aplicable o comprobable. Como le dije, aquellas personas que vienen del área de ciencias ambientales, ingeniería ambiental, y tienen un trabajo de grado, pueden utilizar ese tu trabajo de grado para realizar la monografía de investigación. Entonces, como ejemplo les doy
Análisis del impacto de usos agroquímicos sobre la biodiversidad de humedales del Ñembucú. ¿Están entendiendo de qué se trata entonces la monografía de investigación? Y profe, Sí. al menos es un poquito más en mi idioma, porque es como si fuera una tesis compactada. Exactamente, es como si fuera una tesis compactada. Nada más que no tiene todos esos apartados. Es decir, que en tu introducción, vos ya tenés que hablar un poco de tu contextualización, tenés que hablar de tu planteamiento, tenés que hablar de tu problema, tenés que hablar de tus objetivos, tenés que hablar de tu hipótesis, ya todo en tu introducción. Porque esto no va a ir por capítulo, no es que vas a ir en desarrollo y ahí vos vas a ir, sino que en tu introducción vas a irte de lo mayor, es decir, que de la contextualización, por dar vamos a ver, acá dice análisis del impacto de uso agroquímico. Entonces yo voy a hablar de todo lo que son agroquímicos a nivel macro. ¿Qué son los agroquímicos? ¿Cómo nacen los agroquímicos? Por dar un ejemplo, cómo llegan los agroquímicos. Y voy bajando eso. Voy bajando, todo eso es con citación. Acuérdense ustedes también que cuando escriben, porque también se ve mucho eso. Cuando escriben y ustedes hacen afirmaciones, tienen que sí o sí poner cita. Así sea parafraseado. Hay gente que no, pero yo parafraseé. No, pero ¿de dónde sacaste? Es una afirmación. Vos estás sacando de algún lado. Así que tenés que citar. Sí o sí se cita. Entonces, cualquier afirmación que vos hagas tiene que ir cita. Entonces, yo voy de lo macro. Voy hablando de todo lo que es agroquímico. Después voy a ir bajando a lo que es mi problema de investigación, que es lo que nosotros normalmente llamamos el planteamiento del problema. ¿M? Voy bajando a mi realidad. Voy bajando a mi realidad. Ahí ya, en mi planteamiento del problema, sí, yo ya no necesito, pero esos párrafos ustedes tienen que ir enlazando con conectores de redacción. Es decir, yo cuando voy leyendo su trabajo, yo tengo que estar entendiendo la contextualización, bajando a la problemática, sin que ustedes pongan la palabra planteamiento del problema. ¿Están entendiendo eso? En la parte de conectores también, profe, se puede buscar específicamente, hay también conectores muy específicos que se pueden usar para los párrafos. Exactamente, así mismo se trabaja. Ustedes cuando van a trabajar con redacción tienen que tener luego abierto una parte donde tengan sus conectores. Yo tengo bajado siempre mis conectores, tengo bajado mis conectores. Y otra cosa, chicos, cuando ustedes utilizan inteligencia artificial, porque vale, yo me voy a venir a decirle que no utilicen porque van a utilizar. Así que nos vamos a pelear de balde si les digo que no utilicen. Entonces, cuando van a utilizar inteligencia artificial, ustedes cuando le piden algo, que redacten algo, ustedes, por ejemplo, nunca les va a redactar tal cual ustedes quieren, ni siquiera por más que le pongan, escríbeme una introducción que tenga 800 palabras, jamás le va a escribir 800 palabras. Le escribe menos pero aunque sea les da la base. Pero ustedes pongan siempre, escríbeme sobre el impacto del uso de agroquímicos en la biodiversidad de humedales. Escribe un texto académico sobre, por dar un ejemplo, tal cosa. Utiliza conectores de redacción. Siempre pónganle. Ustedes tienen que aprender a utilizar los prompts como tiene que ser. Eso es muy importante cuando ustedes van a utilizar como herramientas que les ayuda a hacer su trabajo. Acuérdense que les ayuda, no que les hace. Son dos cosas diferentes, que les ayuda. O cuando quieren mejorar la redacción de su texto, porque a veces ustedes están escribiendo, pero quieren mejorar. Entonces, mejora la redacción de este texto y le copian el texto que ustedes escribieron y le ponen, utiliza conectores de redacción y le ponen su texto ahí y ellos le mejoran y le utilizan los conectores de redacción para que esos párrafos, entre este párrafo y este párrafo y este párrafo,
tenga una secuencia lógica, porque a veces quedan como colgados. Esta idea que ustedes pusieron en el párrafo de arriba no tiene nada que ver con la idea que ustedes están haciendo en el párrafo de abajo. Y eso suele pasar mucho y a todos nos suele pasar. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa? Porque cuando nosotros estamos tan compenetrados escribiendo sobre un tema, nuestra mente ya lee solo y no se da cuenta de esos errores, porque nuestra mente ya va más rápido. Entonces, cuando lee otra persona que está con la mente más relajada y que no estuvo trabajando muy seguido con ese tema, entonces ahí se da cuenta de que faltan los conectores o que la idea está colgada, que quedó sesgada, que falta algo que conecte esta idea de arriba con esta idea de abajo. Porque como yo siempre le digo a mis alumnos, yo entiendo lo que me querés decir porque soy del área, pero necesito que eso tenga una lógica en la redacción. Por eso es importante que ustedes trabajen con conectores de redacción cuando van a utilizar. Entonces, cuando hablamos de este tipo de monografía, tienen que entender que todo eso que nosotros ponemos en diferentes capítulos de nuestra tesis, ustedes tienen que sintetizar en lo que es la introducción. Luego de poner todo eso, ahí ustedes se van a lo que es el desarrollo del trabajo. Que en una monografía de investigación, el desarrollo del trabajo ya vendría a ser lo que llaman ustedes análisis y discusión. Entonces, en la introducción ustedes hablan de su marco teórico, de su problema, de su objetivo, de su hipótesis, de su metodología, de todo. Y no pueden pues copiar tal cual hicieron su tesis. ¿Por qué? Porque la monografía es mucho más chica. En 20 hojas ustedes a veces tienen que sintetizar 80 páginas que hicieron en su tesis. ¿Mm? Y cuando hablamos de artículos científicos, a veces hasta tienen que sintetizar en 4 gráficos un trabajo que ustedes tienen 12 o 15 gráficos. Entonces, esto se trata de que ustedes sinteticen y saquen lo más importante. Es más, de su trabajo de investigación, de tesis, por ejemplo, pueden agarrar un solo objetivo y en base a un solo objetivo específico hacer su monografía. No necesitan agarrar todo su trabajo de investigación. Es decir, que si tu trabajo de investigación, por dar un ejemplo para que entiendan, también les va a servir para artículos científicos. Si tu trabajo de investigación tiene 4 objetivos específicos, ustedes pueden sacar 4 artículos científicos. Pueden sacar 4 monografías sin problema de ese tipo de estudio. De una sola investigación ustedes pueden hacer 10 publicaciones y toditas van a ser originales. No necesitan publicar todo el trabajo en quemar un solo cartucho. Así que aprendan también eso. Entonces pueden tener varios artículos de un solo trabajo. Eso es importante también que sepan. ¿Quedó claro monografía de investigación? Sí, profe. Sí, profe, todo muy claro. Mm. Bueno, otro tipo de monografía es la monografía de análisis o crítica, que busca reflexionar y emitir un juicio sobre teorías, conceptos, modelos o políticas con base en el análisis argumentativo y la comparación crítica de fuentes. No genera datos nuevos, pero aporta interpretaciones fundadas. Acá no descubrimos nada bajo el sol. ¿Mm? Características: examen profundo de ideas, enfoques o marcos normativos. Tiene una postura argumentativa del autor. El autor argumenta el por qué pienso yo que esto está así, pero no es porque sí. Es decir, que toca argumentar científica, técnica o legalmente mi postura. Uso intensivo de fuentes bibliográficas específicas. Por ejemplo, si voy a hacer un análisis crítico de alguna ley, de por qué la ley tal no funciona. ¿Mm? Así que, como yo le dije una vez al doctor Cañiza, por ejemplo, está bien la ley de no quema, pero se incendia el país y nadie hace nada, ¿viste? Y no pueden decir que no ven, que no se ve, que no se queman los campos. Entonces, hay que hacer un análisis crítico del por qué no está funcionando esa reglamentación. ¿Cuál es la institución
o todas las instituciones no están funcionando. Es decir, que ese tipo de monografía. Ideal para temas conceptuales o controversiales. Ese es un tema controversial. Por ejemplo, crítica a la efectividad de los estudios de impacto ambiental en zonas de producción extractivas del Paraguay. Por ejemplo, el uso excesivo de agroquímicos en los cultivares de soja, por ejemplo. ¿Mm? El drenaje de las aguas para los cultivos extensivos de arroz. Cosas ambientales que se pueden hacer un análisis crítico, dependiendo de la postura que uno pone como investigador. Este es otro tipo de monografía de propuesta técnica. Tiene como finalidad diseñar, planificar o justificar una intervención técnica. A nosotros no nos va a dar el tiempo como para poder realizar esto. O solución práctica frente a un problema identificado utilizando criterios científicos, normativos y conceptuales. ¿Cuál es su característica? Estructura basada en diagnósticos y propuestas. Tenemos que diagnosticar, hacer un estudio concreto, ir, levantar datos, tener un resultado, hacer un análisis participativo también y luego hacer una propuesta. Puede incluir diseños de programas, planes de manejo, suele incorporarse normativas técnicas y estudios previos. ¿Mm? Propuesta técnica para la implementación de un sistema fotovoltaico de bombeo de agua en establecimientos ganaderos. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo para aquellas zonas rurales donde no llega, por dar un ejemplo, la electricidad. Entonces, en época de sequía no tenían cómo hacerles llegar el agua a los animales, entonces se hizo una propuesta técnica para este tipo de estudio. Se hizo un estudio con esto y de ese estudio se hizo un alumno hizo una monografía. Después, estudio de caso. Analiza un hecho, situación institucional o comunidad particular desde una perspectiva integral. Se basa en la recopilación de datos específicos del caso para interpretarlos dentro de un marco teórico. Enfoque inductivo. ¿Qué quiere decir el enfoque inductivo? Cualitativo sería, profe, porque el deductivo es cuantitativo, si no me equivoco. No. Otro. Que se centra en inducir una idea o y sí, una idea en el que está leyendo la investigación. Método de razonamiento. ¿Pero de dónde parte? De la observación, De la observación. ¿Cuál es la diferencia entre un enfoque inductivo y un enfoque deductivo? Tengo dos tipos de enfoque. Bueno, tengo más tipos de enfoque, pero ahora te voy a hablar de inductivo y deductivo. El, el enfoque inductivo va de lo particular a lo general y el deductivo va al revés, de lo general a lo Exactamente, particular. exactamente. Entonces, ¿por qué ustedes creen que un estudio de caso tiene un enfoque inductivo y no un enfoque deductivo? Porque se basa en la observación y la experiencia particular de lo que está Exactamente, pasando. porque es estudio de un caso.
Entonces, yo me baso, va de lo inductivo. Desde un caso voy a lo general. ¿Mm? El otro digo, si a todos le pasa esto, a mí también me va a pasar. En el inductivo digo, si a mí me pasa esto, a todos le va a pasar. ¿Mm? El triángulo invertido. El deductivo va de lo general a lo particular y el inductivo va de lo particular a lo general. Entonces, por eso el estudio de casos es un enfoque inductivo, porque yo estudio un solo caso. Voy a hablar de la canalización del programa Dermasur en el departamento de Ñembucú. Entonces voy a hablar de ese estudio de caso, de la canalización que se hizo en el programa Dermasur. No voy a hablar de la canalización que se hizo acá en Yataití, por ejemplo. Hablo de lo que es Ñembucú porque yo soy de acá, por eso pongo ejemplos de acá. Observación directa, entrevistas, documentos institucionales. Aplican modelos analíticos y matrices. Matrices. Por ejemplo, matriz de Leopold. ¿Ustedes ya dieron esa parte? No, todavía no se dio. No, Todavía no todavía. se dio. Ok. Ni matriz de Shelley tampoco. Bueno, entonces no vamos a hablar. No me voy a meter en esto. Ok, entonces, estudio de caso del manejo ambiental participativo en comunidades ribereñas del río Paraguay. Por ejemplo, voy a hablar de un estudio de caso de la situación de los pescadores, por dar un ejemplo. Eso es un estudio de caso de los pescadores en Ayolas. No va a ser lo mismo que la situación de los pescadores acá en Pilar. ¿Mm? Los dos son pecadores, sí, pero las situaciones son totalmente diferentes. Entonces, los resultados van a ser diferentes, son estudios de caso totalmente diferentes. Puedo llegar a tener resultados que pueden llegar a coincidir, pero el 100% jamás va a coincidir. ¿Mm? Por más de que todos vivamos en el mismo país, que tengamos culturas similares, porque no vamos a decir que son 100% iguales, las situaciones y el contexto en el que nos desarrollamos son totalmente diferentes. Esas son las diferencias con los estudios de caso. Después vamos a lo que es la compilación. Se centra en recolectar, organizar y comparar y sistematizar información disponible sobre un tema específico. Ustedes pueden elegir el tema que quieran. Esto es bibliografía. No hay límite para la investigación en cuanto hablamos de compilación. No genera información nueva, pero sí una visión crítica y estructurada del estado del conocimiento. ¿Mm? Se caracteriza por recopilación y análisis de literatura académica actual, construcción de un marco teórico sólido. Acá ustedes, el desarrollo en una monografía de compilación es marco teórico, pero no es solamente copiar y pegar. No es solamente copiar y pegar, ni tener en cuenta las reglas de más de 40, menos de 40 palabras. No. Es también hacer un análisis crítico y comparar. ¿M? Lo que dijo fulano si coincide con lo que dice Mengano y Sultano no está de acuerdo. Es organizar todas esas ideas con respecto a un mismo tema. Porque ustedes, ¿qué van a buscar? Van a tener una idea, van a tener un problema y en base a ese problema o a esa idea o a ese tema, ustedes van a buscar información. Es decir, que la información de la literatura que ustedes van a analizar tiene que tener relación a su tema de investigación. A uno, ¿m? O a una o las dos variables que tiene su objetivo de investigación. Entonces, en base a eso, ustedes van a ver si todos los autores que ustedes vieron, todos están de acuerdo, ninguno estuvo en contra, o si hay alguno que piensa diferente. Entonces, de eso se trata la compilación, no es copiar y pegar. Entonces, un tema, por ejemplo, agroecología como alternativa a la agricultura convencional, revisión de sus principios y aplicaciones. Entonces, yo busco a nivel internacional todo lo que habla sobre agroecología como alternativa a la agricultura convencional. Y puedo ir bajando desde el macro a lo micro
y fijarme yo cuál va a ser mi techo y cuál va a ser mi piso. Es decir, fijar yo si voy a hablar desde nivel mundial o solamente desde América Latina o solamente a nivel regional. Ya depende de el investigador. El investigador forma sus pautas. Vamos a ver. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Seguros? Mira que hemos Bien, comenzado. Bueno, entonces vamos a darnos unos 10 minutitos para estirarnos un poquito y continuamos entonces. dale, profe. Dale, Ok. profe, gracias. Ok, profe, gracias. Hola, hola. ¿No se fueron todos? No, todavía no. Estamos por aquí, profe. Están todavía por ahí, yo tenía Estamos de miedo de vuelta. decir. Tipo cuando sé presencial, salen al receso, después no vienen más. Dije, Dios, Dios, les asusté a todos mis chicos y se fueron de mí. En la plataforma yo les puse un link para que puedan, si pueden chequear, si pueden abrir para poner sus grupos. Me pueden verificar o si no les subo acá en el grupo si es que tienen algún problema en la plataforma. Profe, Mm, nosotros tenemos luego algunos grupos con quienes estábamos trabajando. ¿Será que podemos continuar del mismo modo? Me están diciendo, ahora hay un tema nomás, me dijeron que son de 5 de 6. Miren, chicos, si ustedes no van a tener problemas, no se van a empezar a pelear y el día de la defensa no van a estar todos agarrándose de los pelos, yo no tengo problema. Pero ustedes tienen que ser conscientes y responsables porque después no quiero que me digan, no, no trabajó luego, porque escribir es difícil. Ponerse de acuerdo cuando van a escribir luego, uno mismo luego a veces solo no se pone lo de acuerdo en qué quieren escribir. 5 o 6 personas, a mi criterio, me parece mucho. Si ustedes no quieren desarmar sus grupos y quieren trabajar así, va a ser bajo su responsabilidad. Si hay algún problema interno en el grupo, ustedes lo tienen que solucionar como personas adultas dentro de su grupo. Yo no voy a solucionar los problemas internos que hayan dentro del grupo. Eso yo quiero que quede claro, porque ya he tenido problemas anteriores así. Entonces yo pongo las reglas de juego ya
Antes, luego, el primer día ya pongo las reglas de juego. Por mí, yo pongo grupo máximo de 4, pero máximo luego. Si ustedes quieren continuar con sus grupos de 5, de 6, me dijeron que hay grupos de 3. 3 me parece fantástico, fantástico. Eh, si ustedes quieren seguir, yo no tengo problema. Aumenten ahí las casetillas, pongan los integrantes, no hay problema. Pero como les digo, Nosotros estamos estamos entre cinco, profe. estamos hablando de elaborar un trabajo monográfico, estamos hablando de escribir, de redactar. Entonces, y de defenderlo después. Ese es otro punto. Acá también para el Día de la Defensa, todos tienen que saber todo. No es, a mí me pasó un papelito y acá yo voy a saber la introducción nomás y yo voy a saber esta parte. Todos tienen que saber todo porque yo le puedo preguntar a cualquier miembro del grupo cualquier cosa con relación al trabajo que han hecho. Eso No, también está. Profe, tiene. Sí, una consulta aprovechando que estabas tocando el tema de lo presencial. sí. eh, ¿Sería en Ayolas este módulo o en San Juan? Para aclarar nomás, porque hay compañeros que viajan y Este módulo va a ser en Ayolas. Yo quiero saber cuántos compañeros no son de Ayolas. Todos son de Ayolas. Yo no soy de No, Ayolas. profe. Nosotras, por ejemplo, con la compañera Giselle Villalba, vivimos en Pilar. Mm. Bueno, miren el tema que yo estoy planteando es el siguiente. Todos los que son de Ayolas, así que no me vengan con que hay grupos de que son mitad Ayola, mitad Pilar, o mitad Ayola, mitad San Juan. Así que si son mitad y mitad van a tener que dividirse sí o sí. Porque todos los alumnos que son de Ayolas van a defender el día sábado en Ayolas. ¿Me, ¿Qué, me están qué fecha, escuchando? profe? y el viernes, profe, sería El último sábado que es creo que es 22, el 23 más o 23, menos. 23 de agosto creo que es. Ahí luego está en el 23 de agosto 23. creo que es. Sí, Ah, ya, muy bien. van a defender ¿Dónde en no, Ayala. profe? Y el día viernes van a defender de manera asincrónica, es decir, de manera virtual, aquellos que no pueden irse hasta allá. aclarado entonces, profe, es Ayolas este módulo. Es Ayolas este módulo porque la mayoría están allá. Y el módulo anterior se terminó en San Juan y dice que van rotando un módulo en San Juan, un módulo en Ayolas. Así que a mí me toca Ayolas. Eso me dijo a mí la coordinadora de posgrado. Profe, Mm, buenas noches. buenas noches. Con respecto a la defensa de los trabajos, Sí. solamente los de Ayolas van a ser de modo presencial, porque todos los demás módulos hicimos, o sea, con números de grupo y el que le tocaba de forma virtual exponía de forma virtual y quienes les tocaba los días de presenciales defendían de forma presencial. Es solamente a los efectos de que todo sea igual nada más. En mi caso, yo estipulo que todos los que son de Ayolas van a defender de manera presencial en Ayolas. Yo voy a estar en Ayolas ese fin de semana porque toca fin de semana, fin de este módulo en Ayolas. El día viernes de tarde, en el horario de clases, voy a estar tomando virtual a aquellos que no van a estar en la sede de Ayolas. Genial. Esa es la metodología que yo tomo. Simplemente se toma de manera virtual por el tema de la distancia nada más. Yo creo que somos todos profesionales, así que creo que no hay miedo de tomar de ninguna manera que se tome virtual o se No, tome de manera presencial. claro que no, profe, Eh, pero con relación a que ese día también se tiene que computar la asistencia nada más y creería que los compañeros que ya expusieron también ese día tienen que estar en clases. Ese tema de asistencia voy a hablar con la coordinación porque yo hablé con ellos y quedamos con la coordinadora cuando yo hablé con ellos, quedamos de esta manera. Eh, es la propuesta que yo hice y la propuesta que se me aceptó.
Sí, profe, solamente yo estoy expresando. ¿Por qué? Porque a nosotros los Ayolas nos exigieron a irnos a San Juan y a presentar nuestro trabajo en modalidad presencial las veces que nos tocaba irnos hasta ahí. Y nos computaban la asistencia viernes y sábado. Solamente los efectos, ¿verdad? De que de repente todo sea de la misma manera para todos, ¿verdad? Y en todo el trayecto del curso. Y bueno, pero igual nomás, pues entonces se les puede computar nomás a los Ayola la asistencia el día viernes por más de que no participen. Si es por asistencia el problema. Profe, en realidad que, bueno, ahora que ya aclaraste que va a ser presencial en Ayolas, justamente los compañeros que son ya de Asunción o otras ciudades ya se organizan y asisten sí o sí igual. O sea, a menos que tengan justificativo, entonces igual pueden defender presencial. Uf. Permiso, perdón por interrumpir, pero no veo por qué se quejan por el tema de la asistencia, siendo de que en el módulo anterior de sociología, varios que estuvimos lejos, re nos esforzamos para ir y hubieron compañeros que no se fueron. O sea que cada uno es responsable de o sea que dependiendo del objetivo que cada uno quiere lograr con la especialización, creo que ya depende de cada uno y de su compromiso para con el módulo. Es desde mi punto de vista, ¿verdad? Salvo caso que, no sé, haya un dilema con respecto a trabajo y demás, sí se podría justificar, pero yo creo que todos sabemos nuestra responsabilidad y obviamente para no fallar con la profe y con el módulo nuevo que estamos iniciando. Miren, ¿saben qué? Para evitar cualquier tipo de problema, yo la semana que viene, no sé qué día, voy a volver a hablar con la gente de la coordinación, porque ustedes tienen que tener en cuenta que están de feria. Yo me crucé con la coordinadora, planteé el tema así, voy a volver a plantear. Y si me dicen que por este dilema que hay, todos tienen que estar presencial, pues bueno, todos van a tener que ir hasta allá. Yo, salomónicamente, por una cuestión de factibilidad, planteé el tema de que como toca allá, a las personas que viven allá, hacerlas así, como es una cuestión híbrida esto, entonces a las personas que viven lejos que presenten de Pero, manera... profe, por ejemplo, cada profesor está tomando a su manera este tema de las clases presenciales, porque tuvimos un primer profesor en el que solo hacíamos sábado y viernes teníamos virtual. Después tuvimos un profesor del módulo anterior que fueron dos clases presenciales en 2 semanas diferentes, o sea, Ujú. 2 sábados. Entonces, yo creo que sí nos está dando la facilidad también a los que vivimos muy lejos de poder defender el día viernes. Al menos por mi parte no le veo problema, como yo soy de Asunción, me convendría también eso. Y a cada uno, de acuerdo al profesor, creo yo, se adapta. Yo había planteado así justamente por el tema de las distancias, pero no, no quiero crear fricción en el grupo, pero vamos a ir, todavía falta para el 23 de agosto, vamos a ir, pero es lo que yo Falta mucho todavía, profe. en el primer plan, lo primero que estoy planteando, pues eso justamente. Veremos si continuamos así o lo modificamos. Eso sinceramente ya es lo de menos porque acá lo más importante es que ustedes elaboren el trabajo y que elaboren un buen trabajo en realidad. Cómo hagamos la defensa, después lo veremos. Bueno, me perdí. Bueno, el tema del grupo. Eso también es importante ahora también aclarar bien el tema del grupo. Aquellos que van a mantener su grupo grande, digámosle, que tienen que saber que tienen que trabajar todos. Eh, porque el tema es, porque el tema es de llegar a buen puerto
que todos aprendan también a hacer el escrito, no que uno solo del grupo haga, porque a veces cuando el grupo es muy grande también suele pasar eso, que uno solo nomás hace y el resto no hace el trabajo, eh, porque también les va a ayudar en su trabajo profesional al elaborar este tipo de redacciones. Se nos pide mucho. Se nos pide mucho en el área profesional justamente elaborar, redactar redacciones científicas, sean ensayos, monografías, artículos científicos. Nosotros estamos supeditados muchas veces a elaborar este tipo de trabajos, así también como proyectos. Entonces, pudieron abrir ahí en la plataforma el link que les envié. Ese es el primer punto, si no les voy a mandar en el grupo porque a partir de mañana ya van a empezar a trabajar con sus grupos. Profe, ¿será que podrías mandar en el grupo? Porque de mi parte, por ejemplo, no me aparece nada porque yo salí y volví a entrar otra vez por el Bueno, tema de la señal. sí, les voy a mandar en el grupo cualquier eventualidad. Si no les abro lo que sea, me pueden enviar en el privado sus números, sus integrantes y yo les agrego ahí les mandé en el grupo. Es decir, una consultita. Todas las presentaciones, las últimas presentaciones, es decir, que los últimos finales o los exámenes, digámosle, de todas las unidades, ustedes el 100% ha tenido que participar presencialmente 100%. ¿O cómo es el tema? Para salir nomás yo de mi duda. No, Por lo profe, general, hubo lo profe, que las clases defendimos online y presenciales, lo que defendimos presencial. Si hablan de a uno. Que hubo casos en los que defendimos algunos presencial y otros online. Y asimismo hubo casos en los que todos defendimos presencial y Ujú. todos online. Ah, ok. O sea, todos los casos ya se presentaron. Ok, 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 ok. No, no, para poder plantear pues, en la semana, pues para poder encontrar un punto de equilibrio, porque la verdad si es el tema de asistencia, el tema de asistencia tiene solución. Si es ese nomás el problema que hay. Ahora, si hay un problema más profundo, Nosotros, por ejemplo, de nuestra parte, de nuestro grupo, profe, teníamos dos compañeros que no podían irse a San Juan, entonces tuvimos que exponer nomás ya directamente, así por Zoom. ujú. Ahora bien, yo quiero que entiendan una cosa. Aquellas personas que van a exponer por Zoom, quedemos en que vamos a quedar acá. Tampoco nos van a leer la filmina nomás. Tengan en cuenta eso, no vengan con que, porque va a ser por Zoom, va a ser más fácil, no. Por Zoom es más difícil, otra vez. Porque yo si escucho, por ejemplo, esto, o veo que están así o mirando para otro lado, se trata de que ustedes manejen su tema. No que me vengan a leer, porque yo ya les voy de antemano. Sí, yo como le digo a todos mis alumnos, yo hace mucho tiempo, pues ya tengo 50 años, yo hace mucho tiempo ya aprendí a leer. Entonces acá la idea es de que ustedes presenten un tema que ustedes están manejando. Por eso es la elección de que ustedes elijan un tema que manejen. No, acá no estamos pidiendo que ustedes eh, descubran alguna cura fantabulosa, sino que elijan un tema relacionado a la parte ambiental que sea importante, si es posible, para la comunidad o el área de trabajo en lo que ustedes se están desenvolviendo. Eso también es importante que ustedes tengan en cuenta cuando van a elegir su tema de investigación. Entonces, no vayan a elegir tampoco algo muy complicado o algo que no estén de acuerdo. En sus grupos, ustedes que están en grupos, si están multidisciplinarios, también tienen que llegar a un consenso en el cual el tema que elijan sea un tema que la mayoría maneje.
No vaya a ser que uno o dos nomás del tema sean ingenieros ambientales y las otras personas no sean y no manejen el tema y elijan un tema muy técnico. Entonces tienen que encontrar un punto de equilibrio en aquel que todos los miembros del grupo puedan realizar la exposición de una manera tranquila. Porque acá pues no se trata de castigar. Mi idea pues no es castigar, mi idea es que ustedes aprendan a elaborar justamente este tipo de trabajo. Así que no vayan a tener miedo. Tengo una cara de Argel, pero no vayan a tener miedo de mí. Bueno, otro punto. Vamos a pasar a otro punto. En la plataforma hay un trabajo que quiero que hagan ahora, por favor. Si ven un poquito, les voy a compartir un ratito el trabajo. Es fácil, rápido. Se trata sobre... ¿me queda? Ay, sí, yo tengo ya todo acá. Bueno. Trabajo público. Ustedes pueden entrar en sus plataformas o quieren que le envíe el trabajo en el grupo también. ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Pueden ver en la plataforma o quieren que les envíe en el grupo también el trabajo? En el grupo, profe, porfa. Sería bueno en el Bueno, grupo también, profe. ok, ok. Ujú. Ya se envió ahorita. ¿Cómo ustedes? Mm, mm. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe, se ve. Bueno, el ejercicio es muy fácil, un ratito para que hagan. Entonces, en base a lo que ustedes me dijeron, estuvimos hablando recién sobre los diferentes tipos de monografía. Les doy unos casos para que ustedes analicen, me digan qué tipo de monografía es y me justifiquen el por qué ustedes creen que es una monografía de compilación, una monografía de análisis, un estudio de caso. Entonces le pongo, un estudiante hace tal cosa y ustedes me dicen qué es. Un equipo de investigación, por ejemplo, un equipo de investigación visita una comunidad campesina y recoge información. ¿Qué tipo de monografía es? Y me justifican por qué piensan que esa monografía. El trabajo 3 dice, un estudiante selecciona 3 artículos científicos que tratan sobre tal cosa. ¿Qué tipo de monografía es? Un egresado propone un diseño de un sistema de recolección de residuos sólidos. Me dicen qué tipo de monografía es y justifican. Y realizan eso un ratito. Vamos a ver qué hora es. Son las 8:20. Bueno, 20 minutitos y compartimos esto. ¿Les parece? No entiendo. ¿No entendés? En la Sí. plataforma y en el grupo yo ya les mandé esto. Vos vas a leer Ah, esto. Por ejemplo, dice, un estudiante recopila diferentes leyes ambientales nacionales e internacionales. Las organiza por temas y elabora un documento donde explica cómo las leyes se relacionan con las propuestas de área silvestre. No aportas datos nuevos, pero sí hace una organización clara del material. Ahí vos me decís, ¿qué tipo de monografía es?
una monografía de investigación, una monografía de compilación, una monografía de análisis, de estudio o de propuesta. Yo hace rato en la presentación les estuve leyendo de qué era. Les pregunté si entendieron, me dijeron que entendieron. Entonces ahora vamos a ver lo que entendieron volcado en estos ejercicios. Entonces ustedes ahí me ponen qué tipo de monografía es y me justifican. Es una monografía de tal cosa porque tiene esta característica. ¿Entienden? Sí, ahora sí, profe. Ok, Gracias. entonces, ustedes realizan este trabajito, les doy unos 20, 25 minutos para que realicen y después socializamos ese trabajo. Ah, y lo tienen que subir a la plataforma también después. No se olviden de eso. Profe, individual, Sí. ¿es verdad? Sí, individual este es. Dale, gracias. Ustedes pueden comunicarse entre ustedes, pero la subida es individual. Tienen que subir individualmente en la plataforma. Pueden comunicarse entre ustedes ahora para trabajar sin problema. Ya, sin problema pueden trabajar en grupo. Pueden debatir entre ustedes piensan que es esto, que es aquello, en ser su grupo sin problema, pero al subir en la plataforma, por favor, de manera individual me suben. Sí, sí, ya estamos, ya arrancamos, con el
Hola, hola, ¿cómo van con el trabajo? Lento pero seguro, profe. Bueno, 5 minutitos más y después podemos ir presentando. ¿Sí les parece? Profe, Dale, esto alzamos profe. directamente a la plataforma. Después alzan directamente a la plataforma. Vamos a socializar acá para terminar ya el día de hoy. Mira que mañana continuamos y les voy a dar algunas directrices más y después nos vemos mañana a las 7. Vamos a socializar un poco las Ex- respuestas, después alzan en la plataforma. Excelente. Cinco, Gracias. 5 minutitos más y pues ya socializamos. Muy bien. Volvemos, chicos, así podemos terminar. ¿Qué les parece? Sí, Excelente, profe. profe. Bueno, ok. Vamos con la primera pregunta. Entonces, ahí está. A ver, ¿quién se anima? Presente, profe. Vale, te escucho. Eh, es del tipo compilación y Ujú. y la justificación es porque el estudiante no introduce información nueva ni realiza un análisis crítico exhaustivo. En cambio, Es- se dedica a organizar y sistematizar información existente sobre leyes ambientales. Esto se es- alinea con el concepto de una monografía de compilación, donde el enfoque ujú. principal es la clara estructuración del contenido ya publicado. Exactamente, al comienzo, yo por eso no quise leer primero ese, porque al comienzo lo te dice, el estudiante recopila diferentes leyes Sí, ambientales. Ahí lo ya te da luego el tip. Por eso es muy importante la comprensión lectora cuando uno está analizando un texto o un ejercicio, tratar de analizar desde el la primera frase lo ya te dice qué tipo de monografía es, recopila diferentes leyes. A ver, el segundo, Presente, profe. ¿sí? Según por lo que estuve leyendo y analizando, estudio de caso y Ujú. la justificación, en este caso se analiza una experiencia concreta en una comunidad específica, se Ujú. describen las acciones llevadas a cabo, se obtienen datos empíricos y se realiza un análisis contextualizado con el fin de aprender de un caso particular y explorar su posible aplicación en otros contextos, lo cual define un estudio de caso. Exactamente, porque dice específicamente, visita una comunidad campesina. No te dice visitó el departamento de Misiones. No te dice visitó el departamento de Ñembucú, sino una comunidad campesina, un lugar específico. Y de ese lugar específico está recogiendo información. Siguiente. Yo, profe, Sí. el siguiente le puse análisis o crítica, Ujú. justamente también yendo por el camino que usted nos indica de ver un poco la redacción y dice luego ahí que construye una crítica personal, dice. Entonces, a partir de eso y su justificación le puse el estudiante evalúa críticamente los artículos científicos, analizando la coherencia de los argumentos y la validez de las fuentes.
Y este tipo de monografía implica una postura reflexiva y argumentativa frente a los textos o teorías ya existentes. Esa Exactamente. palabra también lo que me sirvió a mí para poder clasificar. Distinguir, exactamente. Construye una crítica personal, argumenta, dice, justifica y explica. Lo que pasa es que a veces nosotros decimos, por ejemplo, eh, describe o argumenta y pensamos que eso es definir. Nosotros a todo lo que se nos pide, lo que hacemos es definir o conceptualizar. Entonces, eso es importante también. Es diferente cuando vamos a argumentar, porque argumentar pues marcar una postura y no es como te digo, el por qué sí o el por qué no, sino que tiene que estar sustentado en algo. En este caso, en fuentes bibliográficas. Él lee, analiza y pone una postura crítica a favor o en contra de lo que está leyendo. No siempre va a ser a favor, ni siempre va a ser en contra de lo que estamos analizando. Bueno, muy bien. Siguiente. Buenas noches, profe. Sí, Eh, Propuesta técnica. La señor. justificación se trata de una investigación aplicada que busca resultados útiles y funcionales. Ujú. Trabajo 4 es. Sí, señor. Propone un diseño en un sistema de recolección de residuos sólidos. Para hacer todo eso, esta persona tuvo que haber hecho todo lo anterior, así que haber leído, analizado para poder realizar esta. Es una propuesta técnica. Presenta una solución Sí, concreta profe. por un diseño. Exactamente. Último. Trabajo 5. Sí. Mixta cualitativa y cuantitativa. Su justificación es que combina la función de los datos empíricos, observación y entrevista. O sea que son los dos. ¿Me puedes decir otra vez qué tipo de monografía era? ¿Cómo, profe? ¿Qué tipo de monografía era? Era la monografía 5. Sí, ¿qué tipo de monografía era? Mixta, profe. ¿Se escucha? Sí te escucho, pero no es un Investigación, No, diseño, sería, profe. señor, investigación, profe. Investigación, profe. de investigación. Una cosa es el enfoque que podés tener. Vos podés tener un enfoque cualitativo, cuantitativo o un enfoque mixto, que el enfoque mixto es aquel que reúne técnicas de recolección de datos cuantitativas y cualitativas. Cualitativa. Ustedes no tienen que mezclar eso. Una cosa son los enfoques, otra cosa son los diseños, que todo está relacionado. A veces cuando uno lee, pues a veces piensa que se repiten las cosas, pero son diferentes. El enfoque se da de acuerdo a los resultados, cómo nosotros vamos a recolectar, con las técnicas que nosotros vamos a recolectar y cómo nosotros los vamos a presentar. Entonces acá te dice, la recolección de datos es una monografía de investigación, ¿m? Que tiene un tipo de enfoque. Entonces, el estudiante realiza un trabajo por parte de un problema ambiental identificándolo, recolecta datos de campo, entrevistas a expertos y combina esto con una revisión teórica para explicar el fenómeno. Entonces, una monografía de investigación. Investigación. Sí, De profe. investigación. Es Muchas una gracias. monografía de investigación. Entonces, Dale, dale. combina Sí, recolección de datos como entrevista, observación a campo, con teoría para explicar un problema real. Aplica una metodología y conclusión a partir de un análisis de una información. Así que es una investigación. Así que una monografía de investigación. ¿Mm? gracias, profe. Muy amable. Y cuando vos vas a hablar de enfoque mixto, acá por ejemplo te está hablando recolecta datos a campo, entrevistas a expertos y combina, pero tampoco no te está diciendo, presta atención, te está diciendo que recolecta datos a campo, pero él no te está diciendo que estás utilizando encuestas. Los datos a campo pueden ser meramente por observación también. Entonces, Sí, antes de y poder saber empírico. si es un enfoque mixto
porque en enfoque mixto sí o sí Ujú. tiene que tener datos cuantitativos, tenés que saber si utilizó instrumento de recolección de datos que va a arrojar datos numéricos concretos. ¿Entendés? Eso para poder saber primero si Sí. va a ser mixto. Bueno, Gracias, profe, muy amable. no hay de qué. Entonces, investigar no es solo buscar respuestas, sino comprometernos con la transformación de nuestro entorno. Para eso nosotros investigamos, ¿entendés? Para solucionar un problema, no para traer más problemas a lo que tenemos y más en el área que nosotros estamos, ya sea agronómico, ya sea pecuario, ya sea agropecuario, ya sea ambiental. Nosotros con nuestras investigaciones tratamos de solucionar o aunque sea mitigar, cuando hablamos de impactos ambientales, mitigar una problemática, ¿eh? Que cada nuestro entorno, que cada idea que nace hoy se convierta en una propuesta para un futuro más justo y sostenible, porque tenemos que entender que nosotros somos pasajeros y que vienen muchas generaciones detrás de nosotros. Entonces tenemos que tratar nosotros desde nuestra área, y más cuando estamos hablando del área ambiental, tratar de dejar un planeta para los que vienen detrás de nosotros. Entonces les quiero dejar con esa frasecita ahí. Y acá viene primero lo bueno. Y acá viene la tarea que van a encontrar en la plataforma. La tarea parece difícil, pero no lo es. Es muy fácil porque se trata simplemente de hacer un cuadro comparativo de los tipos de monografías que yo les di, que ya ustedes entendieron perfectamente bien, se nota por la retroalimentación que dimos antes de terminar el curso de hoy. Entonces van a hacer un cuadro comparativo entre la monografía de investigación analítica, técnica, estudio de caso. Van a poner su definición, su característica principal y un ejemplo aplicado que tiene que ser diferente al ejemplo que yo les puse en el paper. Y después van a redactar un breve texto entre 150 y 200 palabras respondiendo a esta pregunta. ¿Qué tipo de monografía se ajusta mejor a sus intereses profesionales o al contexto ambiental en que trabajas? Justifica tu elección con un ejemplo concreto. Este trabajo es individual porque cada uno trabajamos en un área diferente. O aunque estemos trabajando en un mismo área, capaz que tengamos enfoques o percepciones diferentes. Entonces, este trabajo es individual, está dentro de la plataforma. También en la plataforma tienen dos foros. Tienen un foro de debate y un foro que acabo de subir donde quiero que me pongan por favor sus nombres y luego están las preguntas. Sus nombres, de dónde son, su nombre, de dónde son, cuál es su formación profesional, qué motivo les dio para elegir esta especialización, qué expectativas tienen sobre el proceso de formación y qué temas ambientales les interesan. Eso es para que yo pueda en el fin de semana poder ver de dónde son, qué áreas están y más o menos ir conociéndoles un poquito más. Entonces ahí tienen dos foros para poder contestar. Mm, ¿Alguna consulta, algo antes de terminar el día de Referente a hoy? esta tarea, profe, ¿es para hoy o para... No, no. Esta tarea vence el domingo. Esta tarea vence el domingo. Es una tarea muy fácil, muy cortita. No, no les va a llevar mucho tiempo. Eh, es simplemente como le iba a hacer una tabla y poner ahí lo que ustedes ya tienen ahí en el trabajo de la monografía con un poco más si pueden, si quieren ampliar eso, pueden ampliar y poner ustedes ahí en 150 o 200 palabras responder las preguntas que se le pone ahí. Y el foro también, el foro está abierto hasta el lunes, porque no sé si están todos acá, si participaron todos el día de hoy, o hay algunos compañeros que no están participando, entonces les estoy abriendo esta tarea hasta el día domingo a las 23:59 y el foro de presentación hasta el lunes. Y el otro foro... Espérenme un cachito, que estoy abriendo la plataforma. El otro foro que ya me contestó una de sus compañeras.
El otro foro dice, ¿de qué manera la elaboración de una monografía orientada a temas ambientales puede fortalecer tus competencias en evaluación de impacto y gestión ambiental? Dice. Entonces, sí, por favor, también interactúan en el foro, porque acuérdense que todo eso también tiene puntaje. Después no vayan a reclamarles puntajes a última hora, porque cierran las tareas y después se recuerdan que tienen que presentar las tareas. Como les vuelvo a recalcar, por favor, este módulo es de mucho trabajo intelectual. Así que hablen bien ahora cuando vamos a cortar, hablen bien con sus integrantes de sus grupos, vean si van a poder trabajar en esa cantidad de integrantes que tienen. Si no, les aconsejo que bajen a, a 3 o 4 integrantes si es que piensan que no van a trabajar de una manera coordinada y conjunta para llegar a buen puerto con el trabajo de la monografía. Eso por un punto. Y otro punto, ya la semana que viene, porque mañana no voy a tener una respuesta, después de ver el foro, analizar y hablar con la coordinadora, eso, voy a ver, de volver a analizar la propuesta primera que les hice con respecto al 22 y 23 de agosto, creo que queda que serían las clases de cierre de este módulo. Entonces nos vemos mañana, si Dios quiere, y vamos a seguir continuando con Profe, este. Sí, disculpe, eh, nada más para hacer una aclaración y para que usted no quede preocupada porque dijo que, o entendí de que más o menos una de las cuestiones en relación a la asistencia o al sistema o al criterio que usted toma es lo correcto. Lo que nosotros sencillamente eh, pedimos es una equidad y una unificación de los criterios. Probablemente eso fue lo que tuvo en cuenta la compañera, porque en realidad, y le vuelvo a repetir, para mí el criterio que usted toma es lo correcto, de dar la posibilidad y la oportunidad de aquellos que tengan que viajar de hacerlo de modo virtual. Mismo criterio no se tuvo en cuenta con nosotros, con los ayolenses, en los módulos anteriores. Entonces, usted definitivamente no es la que debe estar encargada sobre estos aspectos, sino es la coordinación. Y me parece correcto así. Es que despreocúpese que nosotros los que estamos en Ayolas vamos a hacerlo de la manera que usted está indicando. muchas gracias. Sí, no obstante, como les digo, voy a hablar con justamente para unificar criterios, voy a hablar con la coordinadora y ver exactamente, eh, para justamente ser también salomónica con todos, ¿entendés? Totalmente. Exactamente, para ser justas con todos, entonces, para que no sea bueno con algunos nomás, a algunos se le exige, a otros no. Entonces, para ser justas con todos, me parece que lo correcto sería ser lo más justa posible con todo Efectivamente, y le el repito grupo. que nosotros no es que hacemos en son de reclamo, ni mucho menos. Cada uno es responsable de su accionar y por sobre todo tomando estos compromisos, ¿verdad? De este curso tan importante, pero no se aplicó el mismo criterio con nosotros porque no es la palabra obligación. Nosotros tuvimos que ir hasta San Juan a hacer la presentación presencial en módulos anteriores. Solamente a eso hago referencia, pero tengo entendido de que lo que usted propone, y le repito que es el criterio correcto, que se debería de unificar eso también para los siguientes módulos y se debería de encargar la coordinación de estos aspectos que realmente le pone muy bien a cada una de las personas que integramos este grupo de estudio. Sí, por eso digo, yo no quiero crear roncha, por eso yo soy muy salomónica en ese sentido, tipo Salomón, ¿viste? Traigan al bebé, pártanlo por la mitad y se hagamos justicia más o menos, ¿viste? Entonces, Magnífico. yo voy a buscar el punto de equilibrio como buena ingeniera que soy para que todo sea armónico y sea lo más justo para todos. Entonces, si tenemos que irnos todos, tendremos que irnos todos. Y bueno, y tendremos que irnos todos. Y si hay otra solución más salomónica, se habrá una solución más salomónica o equitativa. Ya veremos más adelante. Como les digo, falta todavía para eso, pero no obstante, me gustaría
que respondan a ese foro para que yo también tenga una idea de cuántos, por ejemplo, viven en Misiones y cuántas son la gente que en realidad está muy lejos también, ¿me entendés? Porque hay gente que por ahí tiene, que no vive muy lejos y que puede irse. Hay gente que en realidad puede ser que viva demasiado lejos y que sea complicado que pueda venir. Hay que analizar cada caso y justamente para yo poder conocer la realidad y tener la radiografía exacta del grupo con quien estoy trabajando antes de sentarme y volver a replantear la situación, quiero saber bien quiénes son y de dónde son. Y después de eso, entonces, hablar con la coordinadora y llegar a un punto en que todos estemos felices. ¿Está bien? Excelente, profe, excelente, magnífico. Me, me parece lo más coherente. Además, creo que somos todos grandes y adultos, así que trataremos de encontrar, mientras tanto, como le digo, manos a la obra para hacer el trabajo. Nos vemos entonces mañana a primera hora, como está estipulado también. Buenas noches, excelente.